Vamos a abordar un tema muy importante ahora sobre la legalización de propiedades, cuáles son los pasos a seguir, cómo hacer traspasos. Para eso tenemos al doctor Lenín González. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Claro que sí, buen día. Abogado y notario, para que nos explique a nuestro público televidente este importante tema. Efectivamente, legalizar una propiedad en Nicaragua se puede hacer de dos maneras, de dos vías. Recordemos que Nicaragua cuenta con propiedades que han sido traspasadas de una persona privada hacia otra y propiedades que son legalizadas a través del Estado de Nicaragua. En el caso de las propiedades que son legalizadas por el Estado de Nicaragua, recordemos que estas son propiedades que de manera gratuita el Estado otorga títulos de propiedad a las personas. Previamente, antes debió haber entregado lo que conocemos como solvencia, en este caso hacia las familias nicaragüenses. Recordemos que la institución que hace esto es la Intendencia de la Propiedad, a través de la Procuraduría General de la República. Antes se hacía también a través de la alcaldía, de las diferentes alcaldías. Entonces, esta titulación se hace a través de un proceso de barrido catastral, ¿verdad? Lo que se conoce como una revisión a través de INETER sobre todas aquellas propiedades que no están legales. Es decir, que el Estado va a legalizar en este sentido. Recordemos que una persona puede adquirir una propiedad de este tipo a través de una escritura que se llama cesión de derecho posesorio. Es decir, Juan le está vendiendo a Pedro una propiedad, pero le está vendiendo la posesión, pero no le está vendiendo el dominio. Entonces, en el derecho de propiedades existen dos términos, el dominio y la posesión. Ajá, y hay gente que alega, no sé cómo está la ley, de que si usted, por ejemplo, esta es propiedad de alguien y alguien vivió 10 años ahí, ¿quién tiene derecho a qué? ¿El dueño o ese que vivió 10 años? Sí, el Código de Procedimiento Civil o Ley 902, que es una de las leyes más nuevas aprobadas en Nicaragua, recordemos que establece la figura jurídica de la prescripción. La palabra prescribir significa un vencimiento por el tiempo, por los años. Entonces, muchas personas dicen, es que yo tengo posesión sobre esta propiedad por 10, por 20, hasta por más de 30 años. Sí. Entonces, yo soy dueño, y no es así. Esta persona debe primero comprobar que efectivamente ha estado viviendo en posesión de esta propiedad por más de 10 años, por más de 20 o por más de 30 años de manera ininterrumpida, de manera pacífica y de manera continua en esta propiedad. Independientemente que esta propiedad, estamos hablando, es una propiedad legal, es decir, que esta propiedad ya tiene dueño, es decir, que esta propiedad ya está inscrita o registrada en el registro de la propiedad. Recordemos que hay que hacer también una diferenciación entre registro de la propiedad e intendencia de la propiedad, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, terminando de hablar del primer tema sobre aquellas propiedades que no están legales, aquellas propiedades donde las personas solamente tienen la posesión, entonces en este caso, para poder legalizar estas propiedades a través de la intendencia, es el Estado el que va a brindar el título, es el Estado el que va a brindar una solvencia y es la alcaldía de Managua la que va a terminar de legalizar esta propiedad a través del pago del impuesto de bienes inmuebles. Correcto. Es la primera forma de adquirir una propiedad. Es correcto. Entre privados, recordemos que esto es cuando ya la propiedad está inscrita en el registro de la propiedad. Ahora, hablando sobre el otro tema, cuando yo legalizo, cuando el Estado me da a través de la intendencia mi título, ese título yo lo tengo que llevar al registro de la propiedad. La intendencia no inscribe, no registra las propiedades, otorga a través del notario autorizado por el Estado los títulos o solvencias, y estos títulos son llevados al registro de la propiedad del departamento donde están ubicadas, por ejemplo, si es en Managua, el registro de la propiedad inmueble de Managua, para que éste sea inscrito ahí. Se debe de solicitar un certificado catastral que en este caso otorga INETER. Cuando son propiedades adquiridas entre personas naturales o entre personas jurídicas, pero entre privados, propiedades ya inscritas, legalizadas, ¿verdad? Debe de elaborarse una escritura ante un notario debidamente autorizado por la Corte Suprema de Justicia, por ya sea una desmembración y compraventa de bien inmueble o una compraventa total, porque está comprando todo el lote, toda la propiedad, no es una desmembración, es toda la propiedad. Y una vez que esta escritura es elaborada, el notario y que hayan firmado las partes, el notario extiende el correspondiente testimonio. Con ese testimonio yo me tengo que dirigir hacia lo que es INETER.
porque INETER va a entregar el certificado catastral. El certificado catastral dice cuánto mide la propiedad, dice si la propiedad está debidamente inscrita a favor de la persona que nos vendió, que eso se llama antecedente, y una vez que nos otorgan ese documento, nos dirigimos hacia la Dirección General de Ingresos, porque la ley dice que se debe de pagar un impuesto de transmisión. Así como cuando yo compro un vehículo tengo que pagar un impuesto de transmisión ante la Dirección General de Ingresos, yo voy a que me den un avalúo de cuánto la DGI valora la propiedad y en base a ese avalúo me va a cobrar el 1, el 2 o hasta el 3% sobre el valor catastral de la propiedad para yo pagar ese impuesto. Una vez pagado el impuesto, yo me tengo que dirigir hacia la alcaldía de Managua para que me entreguen la solvencia municipal, para ver si realmente los impuestos de esa propiedad están al día, están pagados, que es el impuesto de bienes inmuebles, que se paga una vez al año. Y de último, me voy a dirigir al registro de la propiedad inmueble para hacer el registro, pagar el arancel correspondiente ahí, y después de, si no voy a pedir un servicio agilizado, 30 días después me estarán entregando mi escritura si no hay ningún tipo de error en la misma. Mire, y en el caso de aquellos que han pasado alquilando 15 años, por ejemplo, Sí. una propiedad, no pueden alegar derecho a que ya tienen más de 10 años de vivir ahí y ahora son dueños, como se ha dado muchos Sí, casos. claro, claro. Hay dos cosas muy importantes. Primero, si hay un alquiler realmente como alquiler, se supone que debe existir un contrato de arrendamiento y este se tiene que ir renovando cada 6 meses, cada año, cada 3 años. Hay unos que dicen que si las partes, ninguna de las partes suspende, él continúa vigente. Tiene que decirlo el contrato. El contrato tendría que Correcto. decirlo. Es decir, hay cláusulas especiales en los contratos. Entonces, para yo atribuirme ser dueño de una propiedad, porque he estado por más de 10 años, por más de 20, 30 años, ese derecho yo lo tengo que ir a hacer valer delante de un juez civil de distrito. Yo tengo que pasar un proceso, se tiene que hacer un juicio, se tiene que investigar y yo tengo que probar que he estado por tanto tiempo ahí y si realmente el dueño no existe, está ilocalizable, murió y que efectivamente esa propiedad quedó prácticamente en el abandono y yo estuve haciendo uso del usufructo de esa propiedad por tantos años. Entonces eso se llama la prescripción positiva, pero lógicamente es un juicio y mi derecho yo tengo que probárselo al juez para que éste, a través de una sentencia, me pueda ordenar el registro de la propiedad que inscriba la propiedad a mi nombre. Sí, en el caso de las herencias. En el caso de las herencias, recordemos que eso se puede hacer de dos maneras. A través de los testamentos es ahí donde se respeta la última voluntad de la persona. El padre o la madre comúnmente a sus hijos les hereda El testamento tiene que ser ratificado o notariado más bien. Tiene que ¿verdad? ser notarizado, es correcto. Tiene que ser notarizado y debe de haber 3 testigos. Deben de comparecer, además de la persona que va a heredar, tienen que comparecer 3 testigos que sean mayores de edad, más o menos de la misma edad de la persona que va a heredar, y de igual manera que estas personas no sean familia y que ratifiquen que efectivamente lo que la persona que va a heredar, si son vehículos, si son propiedades, si son cuentas bancarias, lo que sea activo, ¿verdad?, va a heredarle a sus hijos. No está obligado a heredarle solo a sus hijos, puede heredarle a quien la persona quiera. Puede ser un nieto, puede ser un sobrino, puede ser un amigo, puede ser un vecino. Puede ser una institución. Puede ser una institución, eso no tiene. La segunda manera de adquirir una propiedad es cuando la persona ya no le dio tiempo en vida a dejar su testamento y la persona muere. Si la persona muere, entonces hay que hacer un juicio, hay que solicitarle al juez civil correspondiente que esta persona, que los herederos, en este caso son los hijos y el cónyuge, la cuarta conyugal que le llamamos, tienen que solicitarlo a través de un juicio que se llama declaratoria de heredero, para que estos sean nombrados herederos. Pero es importante recalcar que en todas las sentencias de declaratoria de heredero, los jueces le ponen sin perjuicio de quien tenga igual o mayor derecho. ¿Qué significa esto? Se han dado casos donde se descubre que los hijos, que hay más hijos, es decir, eran 5 hermanos, pero realmente solo uno se movió a hacerlo. Los otros, usted dirá, lo hicieron a espaldas de ellos. Entonces estos, al darse cuenta que no fueron incluidos en la herencia, ellos van a hacer un juicio nuevo y deben de ser incluidos en la herencia, porque así la ley todos dice, los hijos reconocidos, reconocidos, que tengan el apellido. Los no reconocidos no tendrían el derecho porque no pueden probarlo. A no ser que el no reconocido haga otro juicio. Tendría que hacer un juicio de reconocimiento, pero es un poco más difícil porque ya la persona está muerta, no puede hacer tal vez un ADN o algo,
para que puedan ser nombrados porque le pongan el apellido. Sí se puede hacer un juicio, pero es un poco más difícil. ¿Cuánto tiempo dilata una declaratoria de heredero? Una declaratoria de heredero ahora con la ley 902 es un poco más rápida, eso tal vez en unos de 3, 4 meses, 5 meses máximo. Antes eso se dilataba 1 o 2 años. Sí, y en cuanto a la declaratoria de herederos, tiene que salir después conforme Gaceta y todo eso, ¿verdad? Así es. Así es, recordemos que se tiene que dar aviso a un periódico de circulación nacional y se hace la notificación. ¿Circulación nacional o cualquier medio de comunicación? No, tiene que ser un periódico escrito de circulación nacional, porque de lo contrario, si es un periódico escrito, no televisión, un periódico escrito que solo se distribuye en la ciudad o en la capital, va a justificar para que las personas interesadas, hermanos, que están en un departamento no se van a dar cuenta. Entonces, el juez de esa manera libra toda responsabilidad diciendo yo mandé a notificar. En los edictos, los famosos edictos que se hacen por 3 días consecutivos, ¿verdad? Y luego, si no hay pronunciamiento, no hay oposición, él va a dictar la sentencia correspondiente. Sí, entonces decía más o menos 4 meses. Los registros públicos existen en todo el país, ¿verdad? Sí, cada departamento tiene su registro público de la propiedad independiente, pero hay un registro público nacional. Sí, ¿cuáles son los casos que más se ven en estos que son problemáticos? Bueno, cuando muere la persona, muere el padre o la madre y no deja herencia. Y con la declaratoria no deja testamento, no deja nada, y ya los hijos están en posesión, algunos, y otros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hijos ya tienen años de estar en posesión, y tal vez el otro hijo que no está en posesión quiere reclamar su derecho. Entonces, tiene que hacer otro juicio para obligar al hijo que está en posesión, que fue declarado también heredero, junto con el otro, para que éste le permita tomar posesión de su parte o venderla. Entonces ahí se da ese tipo de situaciones. Por eso lo aconsejable yo como notario a mis clientes es que hagan su testamento. Hagan su testamento pues en vida. En vida. En vida. Eso no significa, le estás deseando la muerte a la persona, no. Eso significa orden. Y es importante tenerlo. Recordemos que el testamento va a surtir efecto hasta que la persona muera, porque hay muchos padres que dicen, yo me da temor heredar ahorita porque me pueden hasta sacar de mi casa a mis hijos. Sí. Pero no, el testamento todo va a seguir igual hasta que la persona fallezca, porque para inscribirlo el requisito sine qua non es que se presente el certificado de función de la persona para que se pueda inscribir. Bueno, en el último caso, en el caso de los bancos, muere la persona y los bancos dicen hasta que traigan declaratoria de heredero. Pero sí, una pregunta, y ese banco, supóngase que fue 1 año para que saliera la declaratoria. Sí. Ellos tienen que entregar conforme los intereses, haber chineado toda esa plata 1 año completo. Así es, así es, así es. Por eso se tiene que notificar, por eso el banco es notificado incluso antes y durante el proceso de declaratoria de heredero. Y todas las instituciones gubernamentales o privadas deben de ser notificadas de que está el proceso y cuando salga la sentencia debe ser presentada de manera inmediata ante todas las instituciones para hacer valer el derecho, porque hay vehículos, hay cuentas bancarias, hay acciones, etcétera. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Esperamos nuevamente, vamos a estar abordando con él varios temas jurídicos importantes para la familia nicaragüense. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Continúen con más información.